Hola, en el presente vídeo se mostrará el desarrollo conceptual y contextual de las luchas cívicas en Colombia, dando como ejemplo el sector agricultor, específicamente los paros agrarios de la década de 2010. Este vídeo estará sustentado por Sarina Ternera García y mi persona Iselis Atencio Díaz, estudiantes de la UNAD del programa de Administración de Empresas. Considero que la temática escogida es pertinente en este momento y en casi todos los momentos neurálgicos de la historia de Colombia. El movimiento social que ha ido a favor de los derechos de las personas son las luchas cívicas, las cuales en su mayoría han estado dirigidas por estudiantes que hacen parte de tanto de la clase media como el sector intelectual en Colombia. Los movimientos sociales, incluidos las luchas cívicas, han equiparado la hegemonía de la oligarquía, logrando en sus haberes firmas de leyes y decretos en pro de la ciudadanía en general. Relaciona el sector agrario con la participación política y la democracia en Colombia. En cada momento que se han presentado luchas cívicas, se ha visto afectada la normalidad política de la época, es decir, que las luchas sociales enfrentan las situaciones políticas que generan en cierto sector injusticia. Gracias a las manifestaciones orientadas de manera implícita a la población por un partido político en las elecciones populares que a su vez en la manifestación fehaciente de la democracia. En ese sentido, las luchas civiles están íntimamente relacionadas con la democracia. El tiempo que se ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector agrario, ya que en la década de 2010 hasta el 2019 en Colombia se vieron muchas protestas en múltiples sectores de la sociedad, como el estudiantil, los grupos étnicos, las comunidades afro, los profesores, el sector agrario y otros más, de los cuales el sector agrario fue uno de los que más estuvo dinámico en cuanto a las luchas por sus derechos. Se toma el año 2013 para el estudio del sector agrario, debido a que este periodo de tiempo se dieron luchas significativas contra del gobierno y además se unieron otros sectores sociales como los grupos étnicos y en las comunidades afrodescendientes, encontrando puntos en común para luchar. Se seleccionó para la investigación el departamento del Cauca porque tiene como principal desarrollo económico la agricultura, ganadería y minería. Además, es el departamento con mayor población indígena en Colombia. Esto garantiza que tomarlo como referencia para el estudio e investigación del sector agrícola en el 2013 es fundamental para atender los motivos para que se diera el paro nacional de agricultores en Colombia. Cabe destacar que más del 60% de la población del Cauca son campesinos, de los que en gran proporción son pertenecientes a grupos étnicos. Además, en el foco de la investigación, que fue el paro agrario de mitad de año del 2013, el Cauca fue uno de los focos de la lucha, cerrando varias vías principales consideradas arterias de producción de Colombia para garantizar la cadena de abastecimiento productivo. El contexto histórico que desencadena la temática sobre el sector agrario ha sido entre la década de 1980 hasta primeros años del siglo XXI. El sector agrícola en Colombia estuvo ausente e invisible en cuanto a temas sociales debido a los conflictos del país con los grupos al margen de la ley, lo que ocasionó múltiples desplazamientos del campo a las ciudades. Ya después de las desmovilizaciones de algunos grupos subversivos, el sector agrícola en Colombia empezó a mostrarse y asociaciones y comunidades empezaron a resguardarse para exigir derechos y garantizar el desarrollo de los campesinos. Entre el 2010 y 2014 hubo múltiples movilizaciones, paros regionales, 3 paros nacionales que colocaron de nuevo el sector agrario como pionero en cuanto a la búsqueda de sus derechos. Ya en el 2016 se dio un paro nacional agrario que se concentró en los departamentos del Meta, Cauca, Caquetá, norte de Santander, entre otros, que además integró los grupos étnicos de las comunidades afro. Continúa la compañera Sarina. Bueno, la población más afectada en el paro agrario del año 2013
en el departamento del Cauca fueron los campesinos, que es más del 60% de la población, en su mayoría comunidades étnicas que también vendrían a ser fundamentales en lo vivido con respecto a las luchas cívicas. En cuanto a los actores relevantes, el sector agrícola siempre ha tenido sus asociaciones, sus mesas campesinas, sus líderes presentes y también han contado siempre con el gobierno nacional, que siempre ha estado presente en las mesas de diálogos. Cabe resaltar que estos puntos se constataron en todo el país, ya que el paro nacional, recordando que el departamento del Cauca era uno de los puntos más importantes de la lucha en cuestión. Entre la década de 1980 hasta los primeros años del siglo XXI, el sector agrícola se ausentó en cuanto a temas sociales debido a las apariciones de grupos armados al margen de la ley. Esto llevó a que los campesinos salieran del campo y se movilizaran hacia las ciudades, provocando así un desplazamiento masivo. Después de eso, empezaron las desmovilizaciones de algunos grupos y el sector agrícola pudo retomar y empezó a mostrarse poco a poco para exigir sus derechos al gobierno y garantizar el desarrollo de los campesinos. Entre el 2010 y el 2014 hubieron múltiples movilizaciones, paros nacionales, que llevaron al sector agrario a ser pioneros en la búsqueda de sus derechos. El contexto del sector agrario ha mejorado poco a poco con respecto a las décadas del 1990 y 2000, puesto que en este lazo de tiempo, con la globalización y acuerdos comerciales de TLCs, muchos países de pronto pudieron entrar a nuestro país. Los agricultores y campesinos tuvieron que luchar comercialmente con productos importados a menor precio, ya que el gobierno no estableció ningún mecanismo político que ayudara a que se diera una competencia leal. ¿Qué hicieron? Entraron en nuestro mercado, llegaron, innovaron, pusieron sus productos de primero y dejaron a nuestros campesinos volando con los precios, con los productos, porque eran productos más actualizados, más modernos, y nuestros campesinos se hicieron a un lado, dándole espacio a estos productos importados. El sector agrícola aún enfrenta una lucha con el gobierno por la falta de herramientas para que este sector se haga más competitivo. Entonces, ya desde hace mucho tiempo se deben reestructurar estas políticas y dar herramientas para que este sector pequeño aquí en nuestro país se haga importante y se haga más competitivo, para que ellos así mejoren las condiciones de los pequeños agrícolas y mejoren las condiciones de vida de todas sus familias y de sus campesinos. En la explicación del contexto se puede evidenciar que la acción tomada por el sector agrícola Colombia de la historia oscila entre una cultura política, súbdita y participativa. El sector agrario aporta a la democracia de manera permanente, aunque no en todos los tiempos de forma activa, ya que la población campesina de pronto no tiene mucha participación y pues da múltiples sucesos a los cuales el pueblo reclama activamente por los derechos de los ciudadanos, cuáles derechos merecen. En conclusión, las acciones como el paro del año 2013 muestran cómo un sector tan grande en Colombia tiene una cultura cívica. En ciertos lazos de tiempo no se ha aportado mucho, porque los sectores sociales incluyen y siempre carecen de pronto de pocos cargos públicos, pero las agremiaciones, las asociaciones, entre otros, ya hace varios años han hecho notar al sector mostrándolo cómo se merecen en la sociedad democrática. En los últimos años el sector agrario ha puesto su voz mostrando un poco de sus posturas firmes en la lucha por hacerse notar en el estado político colombiano, teniendo como finalidad salir de ese rol invisible y mostrarse un poco de pronto en el cual estuvo durante mucho tiempo, y las acciones sociales del 2013 dan fe de que lo están logrando.